Pasé 3 meses trabajando en un proyecto para crear una red social de alimentación saludable. Fue una idea loca, de esos chispazos que se le ocurren a uno, junto con una ingeniera en alimentos que queríamos cambiar el mundo en cuanto a la alimentación. Durante todos estos 3 meses incorporamos más gente al equipo del área de nutrición y de otras áreas relativas con la salud, y yo me pasaba todos los días viendo cómo incorporar más funcionalidades y mejores tecnologías para que esta red social fuera perfecta. Íbamos en estos 3 meses y sentíamos que nada avanzaba. En una de esas apareció un evento sobre startups en Valdivia, en la ciudad donde yo vivía, y me pareció interesante y fui. Una de las personas que hablaban en este evento nos decía: falla barato, falla rápido. Y yo quedé sorprendida. Yo llevaba 3 meses trabajando y ni siquiera había fallado, pero en realidad no tenía nada funcionando. Por eso te quiero hablar hoy día sobre la importancia de innovar, pero innovar de una manera rápida. ¿Por qué es importante tener claro cómo se realiza la innovación y por qué es crucial innovar? Así es que no te pierdas este video y espero te sirva para que puedas continuar con ese proyecto que quizás estás pensando, o si ya lo estás iniciando, mejor aún. Una cosa como ingeniero civil en informática o como ingenieros en general, que nos dicen mucho nuestros profesores con mucho orgullo que venimos de una carrera dura, no venimos de esas carreras más comerciales donde solo se habla de marketing, charlatanería y palabrería, es que lo importante es que hacemos que las cosas funcionen bien y que realmente somos súper honestos en lo que hacemos. Y por eso muchas veces, con harta razón también, muchas veces nos dicen la innovación es pura palabrería, es charlatanería. Se usa más que nada para vender cursos, para justificar presupuesto o para llamar la atención y vender humo. Esto es algo que quizás ya has escuchado, a lo mejor tú mismo lo has dicho y en muchos casos te encuentro razón. De hecho, Steve Blank, el fundador del movimiento Lean Startup, habla de un concepto súper interesante que es el teatro de la innovación. Pero por eso hoy día también, como magíster en innovación, quiero venir a reivindicar un poco esta palabra, también para responder a algunos comentarios que me han escrito por ahí sobre que la innovación es sobrevalorada. Estoy súper de acuerdo cuando estamos hablando justamente de que está muy manoseada. Es una palabra que mucha gente está ocupando mal, pero eso no quiere decir que la innovación no sea importante. Y aquí es donde vengo a comentarte. ¿Y por qué vengo también a comentarte con esta historia, este gancho que te estaba dando al comienzo, que no es al azar? Bueno, quizás un poquito para que YouTube me ayude a mostrarte más el video, pero también es para decirte, yo no estaba innovando en ese momento porque estaba simplemente inventando algo. Hace unas semanas te contaba que una de las maneras de definir la innovación es invención más emprendimiento. Por eso, si vamos a mi ejemplo de la red social saludable, nosotros estábamos creando un poco de emprendimiento, queríamos llegar a un emprendimiento, pero en realidad lo que estábamos haciendo era darnos vuelta en el lado izquierdo de la ecuación, en la invención. Estábamos dándole vuelta a cómo crear esta red social, cómo hacer que la gente confiara, etcétera. Sin embargo, el lado del emprendimiento es súper importante y ese es el lado que muchas veces los ingenieros no queremos mucho, que es el lado de cómo hacemos que lo que nosotros vendemos le interese a la gente pague por ello, resuelva un problema, un dolor de las personas. Y eso realmente no es que no sea importante. Eso tiene que ver con que hay personas que quizás han mal utilizado este tipo de técnicas y de alguna manera han difamado la importancia de vender bien y de hacer un buen marketing y de hacer un buen modelo de negocio. ¿Por qué? Porque muchas veces asociamos con el vender o con el hacer marketing o modelos de negocio a estafa, a vender humo. Y obviamente que si es así estamos súper mal. Pero aquí no se trata de eso. Se trata de encuentro un problema que realmente le importa a alguien y yo busco una solución de verdad que le solucione, valga la redundancia, ese problema a las personas. Si estoy inventando una solución, invento que esa solución resuelve un problema, ahí estamos en un problema de credibilidad, de estafa, de falsear, ¿no? Y en un teatro de innovación. Ahora, ¿por qué muchas empresas se habla de que hacen teatro de innovación? Porque no cumplen necesariamente esta ecuación donde te hablo de invención más emprendimiento. Muchas
si están más orientados a todo lo que es lo comercial, que probablemente va por ahí, se van a enfocar en eso, en maquillar el asunto, en que tenga bonito marketing, en que suenen con palabras más bonitas, en que parezca que es algo nuevo, pero en realidad lo están reutilizando de otro lado, etc. Eso no necesariamente, dependiendo de cómo sea su modelo de negocio, no necesariamente es una innovación. Pero por otro lado, si estamos en el lado de los que muchas veces estamos los ingenieros, por el lado izquierdo de la invención, podemos tener algo súper novedoso, nuevo, que no había existido antes, que funciona de una manera muy distinta o que es súper eficiente comparado con otros, pero si no logra solucionarle un problema a alguien y no logra tener mercado, tampoco está generando o tampoco está cumpliendo la ecuación que te comenté antes de lo que significa la innovación. Como te decía antes, nosotros como desarrolladores y como ingenieros de software muchas veces estamos en ese lado izquierdo de la innovación. Conocemos bastante bien cómo lograr crear algo nuevo, pero no sabemos cómo venderlo. Y esa parte del lado derecho es la que me gustaría centrarme un poquito ahora. Porque la del lado izquierdo tiene que ver con, puede haber mucho de nuestra creatividad y también mucho de nuestro conocimiento técnico, pero el lado derecho tiene que ver con gestión y con liderazgo. El emprendimiento tiene que ver con ello y es gestionar el cómo podemos llegar a esos usuarios, a esos clientes que necesitan lo que nosotros estamos creando. Cuando hablamos de gestión y liderazgo tiene que ver con cómo vamos gestionando esta innovación y, como lo que hemos comentado en videos anteriores, cómo gestionamos y pensamos estos experimentos que vamos a ir desarrollando para poder validar si el problema que nosotros creemos que existe realmente existe y, por otro lado, si nuestra solución realmente está siendo de interés para nuestros clientes. Todo este proceso conlleva una serie de desafíos que muchas veces son más altos para las personas que venimos del área más técnica. ¿Por qué? Porque involucra mucho de habilidades sociales. Tenemos que buscar usuarios que tengan estos problemas y conversar con ellos. A su vez, conversar tal vez con personas que ya tengan soluciones parecidas a las nuestras para entender mejor cómo desarrollan ciertas cosas. Probablemente también significa estar iterando y salirnos un poco de la caja en cuanto a pensar que tengo que tener esta solución perfecta para poder llegar a probar. El ejemplo de la red social. Nosotros queríamos tener todo funcionando. Esta red social después derivó a una aplicación móvil donde nosotros íbamos a mostrar distintos indicadores asociados a un alimento, sí, en cuanto a su nutrición, en cuanto a los aditivos y en cuanto a temas de medio ambiente. Sin embargo, para que nosotras en ese momento nos sintiéramos cómodas de que esto iba por buen camino, queríamos tener toda la data lista, funcionando y obviamente la aplicación funcionando para que la gente, esos usuarios, la probara, aunque sea con un indicador. Y aquí hubo un error bastante grande. Una, que nunca pudimos terminar de generar esa data. Para 15 años atrás no era tan fácil obtener datos de alimentos. Incluso encontrábamos ciertos problemas técnicos de cómo el usuario iba a buscar el alimento y ese alimento fuese lo que aparecía en nuestra base de datos. Pero ese problema técnico no era lo que teníamos que solucionar inicialmente. Sí, obviamente que había que llegar a una solución, pero primero teníamos que poder saber si la gente quería usar eso. ¿Realmente alguien iba a buscar sobre el alimento X antes de consumirlo o en realidad no le importaba? ¿Cuántas personas? ¿Qué tipo de personas eran? ¿O cuánto iban a pagar por usar una aplicación así? Esas preguntas, si bien nos las hacíamos, nunca hicimos experimentos reales para poder confirmarlas, para poder decir, sí, luego de que testeamos con 100 personas, de estas 100, estas 20 sí mostraban interés y tenían estas características, por ejemplo. Cuando ya vamos teniendo más claro eso, empieza a ser más inteligente comenzar a gastar tiempo en desarrollo, sobre todo en tiempos en los que no había IA. Ahora es un poco más fácil. Ahora probablemente haber hecho ese MVP de una aplicación era mucho más rápido, a lo mejor en unos días o en una semana. Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo. La inteligencia artificial no nos va a ayudar a validar si esto tiene o no tiene mercado. Tenemos que ir y probar. Y por eso es muy importante ese lado derecho de la ecuación. Ahora te voy a dar un ejemplo más real con una empresa que todos conocemos y que podemos evidenciar estos dos lados de la ecuación. La empresa Apple tenía dos líderes icónicos. Por un lado estaba Steve Jobs, que
aportaba ese lado derecho del emprendimiento y del liderazgo y de la gestión, por supuesto. Pero por otro lado estaba Steve Wozniak, que estaba del lado izquierdo, que daba la invención, la creatividad, el lado técnico. Esos dos lados son súper importantes y no podemos dejar de pensar que uno es más importante que el otro, ni tampoco pensar que con uno de ellos es suficiente para que sea invención. Y eso es lo que ha pasado y por eso de alguna manera se ha desvirtuado tanto esta palabra de innovación y mucha gente habla de innovación cuando no lo es. Apple llegó a ser una empresa indudablemente innovadora, junto con otras más, como por ejemplo Amazon, como Netflix, que ya las hemos revisado también en videos anteriores. Pero tiene que ver con esto, que están cumpliendo esta definición que te estoy comentando y que es súper relevante. Y que también no solo te vengo a traer esta definición para que te sientas contento o yo me sienta contenta de hoy soy tan inteligente que sé cómo se define innovación, sino que es para que tengas un poco más claro de por qué es súper importante innovar. Las empresas que no innovan están destinadas a perecer, tarde o temprano. Y en nuestra época actual, donde todo se está moviendo de forma mucho más acelerada, sobre todo con la IA, el innovar se hace cada vez más relevante. Ya el desarrollar software es un desde. Cualquiera puede hacerlo con inteligencia artificial, con mayor o menor calidad, pero lo pueden hacer igual. Pero hay un diferenciador clave que es cómo manejamos y gestionamos la innovación. Por eso es importante entenderla. Y innovar no es simplemente aplicarle tecnología a algo. De hecho, hace algunos años me tocó trabajar en una empresa acá en Chile, pequeñita, era una pyme, hace unos 3 años. Y ellos decían en su descripción, somos una empresa de tecnología innovadora. Y yo les preguntaba, ¿pero por qué son innovadores? No, porque hacemos tecnología, desarrollamos tecnología. Bueno, tampoco ese es el otro lado. O sea, por un lado están las personas de negocio que a veces creen que porque hacen negocios, porque pintan un elefante de perro, entonces ahora es innovador. No, ambas cosas pueden ser erradas y ambas pueden ser teatro de innovación. La tecnología por sí misma no es innovación tampoco. Como también he dicho en otros videos, la computación cuántica por sí misma tampoco es innovación mientras no podamos aplicarla a un mercado. Pero sí es una invención increíble. Porque algo no sea una innovación tampoco quiere decir que no sea igual de importante. No todo tiene que ser una innovación. Pero a la hora de que estamos construyendo un negocio nuevo, sobre todo si estamos pensando en una startup, es súper recomendable ver los elementos de innovación que podemos aplicar, sobre todo porque estamos, si no, compitiendo en lo que le llaman los océanos rojos. Vamos a tener que competir con muchos otros que están haciendo lo mismo. Esa empresa de que te hablo era una factory de software. ¿Cómo se diferenciaba de las otras 100 o 1000 factories de software que también probablemente eran innovadoras? Si somos innovadores, tenemos que entender, más allá de que lo digamos o no, por qué somos innovadores y cómo hacemos esa innovación. Y bueno, espero que este video te haya servido para tener un poco más de claridad sobre este concepto. También quizás para valorarlo un poco más, ese es mi objetivo. Para también darle su debida valoración, porque como te digo, no todo tiene que ser innovación y está bien. Y también cuando quizás veas alguna empresa por ahí que diga somos innovadores, pero en realidad ves que está haciendo lo mismo que hacen las demás, pero tal vez solo cambian unas cositas de marketing por aquí y por allá, sepas que no es innovación. Pero también para que sepas cuando tú mismo estás desarrollando tus propios productos y puedas evidenciar si realmente estás innovando y con ello puedas tener más o menos oportunidades. Por ejemplo, cuando estás postulando fondos concursables. Hay muchos fondos concursables que están apuntando hacia la innovación, mientras que hay otros que están más dedicados a negocios más tradicionales. Y ambos son súper relevantes, pero tienes que tener claridad a cuál estás apuntando para saber a cuál postular, por ejemplo. O a la hora de que quieres levantar capital o buscar un socio. Es muy importante que puedas saber qué tan innovador es lo que estás haciendo. O quizás cuando tú mismo o tú misma te vas a asociar con alguien. Si alguien te dice, estoy trabajando en esto que es súper innovador, o tengo esta startup que es súper innovadora y te vamos a ofrecer X porcentaje de la empresa, pero no te preocupes porque como esto es innovador va a crecer 10 por en un año, qué sé yo. Bueno, esto también te puede servir para entender mejor si realmente
¿Es innovación o es teatro de innovación? Y finalmente, algo importante, esta no es la única definición de innovación. En el video que te dejé acá te comenté un poco más sobre distintos tipos de definiciones. Y por supuesto, si te ha gustado este video, déjale un like, por supuesto suscríbete a mi canal y también déjame en los comentarios, cuéntame, ¿qué componente de esta ecuación que te he mostrado crees que es más difícil de desarrollar cuando vienes del mundo del desarrollo de la ingeniería de software? ¿Será tal vez las habilidades de venta, la gestión, el liderazgo, donde tienes que quizás desarrollar habilidades más políticas de negociación u otras? En mi caso, por supuesto que las habilidades de venta son una cosa que me cuesta bastante, y también a veces todo lo que es el tema más político, y obviamente no de partidos sino político en general. Eso te leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.